Hola. ¿Me escuchan? Doctora, buenas noches. En el anterior link había 30 personas y ahorita 22 asistentes. Creo que están intentando entrar, porque yo cuando quise entrar a este nuevo link tuve un poquito de dificultad. Qué raro, pero ¿y por qué hay entrado a un link que no corresponde? ¿Qué pasó? Bien, avanzamos. Nos habíamos quedado en la terminamos con pertinencia e impertinencia de la prueba. Ahora tenemos la valoración de la prueba. Ya sabemos qué es prueba, qué es un medio de prueba y de qué forma esta prueba o medio de prueba el juez lo va a valorar. Nuestra normatividad procesal civil en su artículo 197 nos dice: todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta utilizando su apreciación razonada. Entonces tenemos que indicar que la prueba, o sea, doctrinariamente, la prueba se puede valorar de varias formas, ¿no? En los cuales Inostroza nos dice, como criterios de valoración tenemos la prueba tasada y la libre valoración de la prueba. ¿En qué consiste la prueba tasada? La prueba tasada se da cuando no te da un marco para salir de ese medio de prueba. Tiene que estar establecida en un ordenamiento jurídico, en un marco legal, en la cual tienes que valorar de cierta forma esa prueba. Mientras que la libre valoración de la prueba le da libertad al juzgador, ¿no? Que para que se forme convicción, para que efectúe un análisis de dicha prueba y pueda resolver. Obviamente, el hecho de que tengamos la libre valoración de la prueba no significa que el juez pues tiene toda la libertad y se va a salir del marco legal. No es así. Jamás se va a dejar las reglas de la lógica jurídica ni las máximas de la experiencia. Tendrá que usar esas figuras jurídicas para valorar la prueba. Para estar siempre en tu cabeza. ¿En cuál de las? A ver, apaguen su audio porque me interrumpe Alfaro. A ver, voy a apagar. Lo siento, doctora. Ya. Debe fundamentar, también en la libre valoración de la prueba nos dice que se debe fundamentar, esa libre valoración se debe fundamentar en la parte considerativa de la sentencia. ¿Para qué? Ya dijimos que la sentencia tiene tres partes: expositiva, considerativa y resolutiva. En la expositiva están todos los argumentos, los antecedentes, lo fáctico, ¿no? En la considerativa ya el juez compulsa el proceso y analiza, hace un raciocinio. Entonces, la libre valoración nos dice que debe indicar ello en la sentencia para efectos de la contradicción y la publicidad respectiva, ¿no? Entonces volvemos a incidir en este caso que nuestro ordenamiento jurídico no es cerrado. No nos dice de que hay que valorar la prueba en forma tasada, sí, en forma que no te dé un parámetro para poder utilizar tu propio razonamiento. Es así que nos dice que el juez utilizará su apreciación razonada. Entonces estamos en un marco en la cual en nuestra normatividad procesal nos da la libre valoración de la prueba. Eso no implica, como ya les vuelvo a repetir, de que el juez se salga del marco legal
de la lógica jurídica, de las máximas de la experiencia y de lo que está establecido en la ley. Este medio de prueba utilizado en la normatividad o en el desarrollo de un proceso civil servirá para otro proceso. La doctrina, la norma nos dice que sí. ¿Y cómo lo llama? Lo denomina la prueba trasladada. Es aquella prueba que sirvió en el derecho civil, en un proceso civil, puede ser usada en un proceso penal, en un proceso administrativo, en un proceso laboral. Ojo, que ello no implica entonces, si el juez civil le dio un valor a esta prueba, yo, juez penal, le doy el mismo valor. No, te sirve la prueba como tal. El juez en la cual recibe la prueba trasladada dará el valor que corresponde en ese proceso, ¿no? Y tiene el artículo 198 del Código Procesal Civil nos establece de qué forma, no simplemente lo traslado a la prueba, lo llevo y listo, no es así. Este medio de prueba debe constar en copia certificada por el auxiliar judicial. Haber sido actuado con conocimiento de la parte contra la que se invoca. Y ya les dije que es irrelevante la forma como concluyó en la vía civil. Tendrá su propia valoración en el otro proceso. Ya no lo vincula. La norma dice que esa prueba no lo vincula al otro juzgador. Hasta ahí tenemos lo que es la libre valoración de la prueba. En concreto, lo que queremos, la valoración de la prueba, en concreto lo que queremos decir es que nuestro sistema ha adoptado la libre valoración de la prueba y que esta prueba puede ser trasladada, llevada a otro proceso, cumpliendo los requisitos establecidos en nuestra normatividad procesal civil. Luego tenemos la prueba anticipada. ¿En qué consiste la prueba anticipada? Como su propio nombre indica, la prueba anticipada, un momentito por favor. Como su propio nombre lo indica, la prueba anticipada se da cuando hay urgencia de obtener esa prueba. Y si me demoro, corro el riesgo de que ya no lo pueda actuar. Es así que es la razón por la cual se solicita la actuación de esta prueba anticipada. En la prueba anticipada no podemos indicar que, bueno, hoy día se me ocurre y quiero solicitar una prueba anticipada. No, la normatividad procesal civil me pone ciertos parámetros para realizar esta prueba anticipada. ¿Y cuáles son? Nos dice que se tiene que acreditar el peligro en la demora de la realización de dicha prueba. Y la verosimilitud bien, decía que se tiene que reunir ciertos requisitos. Esto es, y los requisitos más comunes que la normatividad, la doctrina ha establecido, indica que se debe demostrar el peligro en la demora y la verosimilitud en el derecho.
O sea, para pedir una prueba anticipada tengo que tener cierta certeza de lo que quiero, de lo que pido, de la tutela jurisdiccional que solicito, es cierto. Y si esa prueba desaparece, simplemente no voy a poder demostrar lo que estoy solicitando. Y el peligro en la demora, ¿en qué consiste? Es si un X persona está convaleciente y en un estado bastante crítico en un centro de salud, hospital o cualquier otro centro, no se habla de un enfermo normal, ¿no? Sino de una persona que ya es probable de que fallezca. Y es un testigo clave para demostrar lo que voy a solicitar. Entonces, en estos casos, si me demoro, y ya sé que de pronto en unos días va a fallecer, o un mes, qué sé yo, no voy a poder obtener esa prueba. Entonces, al juez le tengo que acreditar que es tu testigo, que el testigo corre el riesgo de fallecer. Por lo tanto, solicito la prueba anticipada de esa declaración testimonial. Es siendo bastante fatalistas, ¿no? Pero también se puede dar el caso de que un testigo, tenemos conocimiento que el testigo va a viajar al extranjero y no sabemos, bueno, no necesariamente al extranjero, de repente de la localidad, y no sabemos cuándo va a retornar. Puede ser a un lugar donde no es accesible una notificación, etcétera, ¿no? Entonces, si perdemos a ese testigo, tampoco vamos a demostrar nuestra solicitud, nuestro petitorio. Se acredita ese hecho, se presentan los documentos que acrediten el viaje, y si me demoro, no voy a obtener mi prueba testimonial. Y así, ¿no? Podemos decir infinidad de ejemplos. Por ejemplo, no necesariamente un testigo, puede ser un producto. Sabemos de que hay productos perecibles, entonces se está discutiendo sobre ello, y no vamos a esperar que el producto perecible desaparezca para recién solicitar la tutela jurisdiccional. En estos casos también podemos pedir en prueba anticipada y se actúa la diligencia correspondiente para obtener nuestro medio probatorio y solicitar la tutela respectiva. En cuanto a la verosimilitud en el derecho, esta debe ir relacionada con la certeza, ya les dije, con la certeza de lo que se va a pedir. Porque si no tengo mi pedido tan claro, tampoco el juez me va a conceder este proceso de prueba anticipada. A ver, ¿hay alguna pregunta? Si alguien encontró algo relevante también porque en prueba anticipada se tocan puntos Otro requisito para solicitar la prueba anticipada, aparte de la peligro en la demora y la verosimilitud, también hablamos de la urgencia en la actuación. Porque de no ser urgente, tampoco el juez va a conceder que dicho medio de prueba sea actuado como prueba anticipada. Otro punto, de que el medio de prueba también puede ser alterado. Entonces, si demostramos ese hecho, que por el transcurso del tiempo puede ser alterado,
hay que solicitarlo. ¿Cómo es que se puede alterar? Por ejemplo, sabemos de que en obra nueva, obra ruinosa, si demandamos, hay una pared que se está cayendo y al vecino le dijiste, tu pared me va a perjudicar, etcétera, ¿no? Pero no hace caso. Entonces no se va a esperar que la pared se desplome para realizar recién la demanda. Se puede hacer vía prueba anticipada. ¿Y para qué te sirve la prueba anticipada? La prueba anticipada, ya una vez obtenida, porque es un cuaderno, una vez obtenida, lo presentas ya no en un proceso sumarísimo, abreviado, de conocimiento, sino en un proceso único de ejecución. Eso es una de las ventajas de la prueba anticipada. Ya no recorres un proceso largo para probar lo que es tu pedido, para probar tu pretensión. Ya con la prueba anticipada, el juez te ha dado la razón, ha declarado fundada, con esa puedes recurrir al Poder Judicial únicamente en un proceso único de ejecución. A ver, ¿qué dicen? ¿Me entendieron? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Ninguno? Bien, pasamos a cuestiones probatorias. Por favor, asumo que están entendiendo. De todas maneras, a ver, para muestrita, vamos a ver, ya que no preguntan, yo les pregunto. Doctora, yo tengo una pregunta. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. ¿Las pruebas anticipadas pueden ser típicos o atípicos o...? Esa es mi Sí, pregunta. sí. O sea, puedes solicitar prueba anticipada de una... al pedir de un testigo es una prueba típica, Sí, exacto. ¿no? Al pedir, asumamos que se pida una prueba del ADN, porque sabes que el papá ya se va, está huyendo, ¿no? No quiere reconocer al hijo y tienes conocimiento que ya está con su pasaporte ya queriendo subir al avión, ¿no? Entonces sí se puede dar. Doctora, gracias. Bien, entonces asumo que sí se está entendiendo, por ahí al menos, ¿ya? Entonces ahora sí tenemos las cuestiones probatorias. ¿A qué llamamos cuestiones probatorias? Las cuestiones probatorias se realizan con el fin de que no sean actuadas ciertas pruebas. ¿Pero por qué? Porque simplemente no quiero que sean actuadas. No, porque dudamos de la veracidad de esas pruebas. Entonces, al dudar de la veracidad de esas pruebas, la ley te faculta que puedes interponer las cuestiones probatorias. Ellos están establecidos en los artículos 300 a 304 del Código Procesal Civil. Y tenemos las tachas y las oposiciones. Las tachas y oposiciones. ¿En qué consiste la tacha? Se puede tachar un testigo, se puede tachar documentos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no se actúe en el proceso. Y al no actuarse en el proceso, obviamente va a restar validez al argumento de la otra parte. La tacha se plantea contra los testigos, los documentos y contra las pruebas atípicas. ¿Por qué causal? Puede ser por falsedad
del documento en cuando se tacha un documento. O puede ser por la ausencia de la formalidad especial que la ley establece o prescribe bajo sanción de nulidad. Algunos cuestionan y dicen, no, pero por la falsedad, ¿por qué vamos a tachar? Y es un documento que tiene tinte penal, pero no, la ley faculta de que si el documento es falso es pasible de tacha. Y ausencia de formalidad es cuando se requería que era mediante escritura pública y no lo presentó. Por ejemplo, un pagaré para que sea ejecutado como proceso único en una vía más rápida, el pagaré tiene que estar protestado. Entonces, la ley establece en forma clara de que tiene que tener su sello de protesto. Si la ley establece así, un pagaré sin sello de protesto no puede ir en esa vía, ¿no? Al testigo. ¿Por qué vamos a tachar al testigo? Porque, bueno, no quiero que declare. No, la ley nos establece, también ya está normado que hay ciertos requisitos por el cual las personas no deben declarar. Puede ser amigo íntimo, enemigo declarado, que tenga interés en el resultado del proceso, pero todo ello tienes que acreditar, o sea, pariente, ¿no? Hermano, padre, madre. Entonces, obviamente, al declarar va a favorecer a la parte que lo presentó como testigo. Pero hay de pronto alguien va a decir, pero yo he visto un caso en el que su papá declaró, su mamá declaró. Hay casos en los que sí, por la naturaleza del proceso, ¿no? Cuando se solicita tenencia al hijo mayor o sea, el hijo menor, pero ya que tenga más de 10 años, se le tiene en cuenta su dicho, su declaración. Entonces eso no implica, no, pero si está prohibido que sea testigo el hijo, no, de acuerdo a la naturaleza del proceso. Pero sí, la norma establece de que se tacha al testigo si tiene parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. En cuanto a la tacha de procesos, en proceso de conocimiento y proceso abreviado, ya lo vimos en qué plazo se presenta, ¿no? En qué lapso de tiempo, eso está establecido en el Código Procesal Civil, es un requisito que hay que cumplirlo. Igualmente, la tacha en el proceso sumarísimo, dijimos que se presentaba al momento de la audiencia única. Y en estos, tanto en procesos de conocimiento y en procesos contenciosos, la forma de acreditar, porque cuando tachas un testigo, un documento, tienes que presentar el medio probatorio. Si digo, el testigo es su hermano, ¿con qué voy a acreditar? Con una partida, ¿no? Y si digo es hijo, igualmente con una partida. Ahora, en caso de proceso sumarísimo y en contencioso, la actuación tiene que ser rápida, no puedo pedir pericias, etcétera, que sí lo puedo hacer en un proceso de conocimiento. Eso es en relación a tachas. Nos enfocamos, tacha de testigos, documentos y pruebas atípicas. Ahora tenemos a la oposición. La oposición también es un medio que se plantea a las cuestiones probatorias con la finalidad de que éstas no sean actuadas durante la audiencia de pruebas, ¿no? ¿A qué nos oponemos? ¿Alguien sabe? Nos vamos a oponer, en primer lugar, a la declaración de parte. Mira, si pero es la declaración de parte, ¿por qué no va vía tacha? No, está establecido que va vía oposición. Nos oponemos a la exhibición de documentos. Ojo, hemos dicho que se tacha los documentos
cuando ofrece como medio de prueba al documento como tal. Pero si ofrece la exhibición de algún documento, ahí plantearemos la oposición. También se plantea la oposición a la actuación de la prueba pericial, a los peritos. Y la oposición a la actuación de la inspección judicial. O sea, ¿cómo atacamos las cuestiones probatorias? De la otra parte. Dijimos a través de las tachas y a través de las oposiciones. Las tachas lo presentamos documentos, testigos, pruebas atípicas. Y la oposición a la declaración de parte, exhibición de documentos, los peritos y la prueba pericial y a la inspección judicial. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que estos medios de prueba no sean actuados. Requisitos establecidos en los artículos 300 al 304 del Código Procesal Civil. Hasta ahí tenemos lo que son las cuestiones probatorias en relación a tachas y oposiciones. Ahora vamos a ver las formas especiales de conclusión del proceso. Mira que de las etapas de un proceso ya hablamos de la etapa postulatoria. Luego dijimos que la siguiente etapa era la etapa probatoria. Ya también hemos hablado de la etapa probatoria. Ahora vamos a ingresar a la etapa decisoria con las formas especiales de conclusión del proceso. El proceso sabemos que concluye o se pone fin a través de una sentencia. Eso es la forma normal de concluir un proceso. Pero también hay formas especiales en la cual concluye un proceso. ¿Y cuáles serán ellas? ¿Tienen idea? ¿Han leído? La conciliación, doctora, sería uno de ellos. Excelente. Las formas especiales de conclusión del proceso tenemos a la conciliación en primer lugar. Luego, el desistimiento, doctora. También una forma especial de conclusión del proceso. El allanamiento y el reconocimiento. ¿Qué más? El abandono. Abandono. ¿Qué más? La negociación o transacción, doctora. Transacción judicial o extrajudicial. ¿No? Son esas las formas especiales de conclusión del proceso. Luego vamos a ver la conclusión anticipada del proceso con declaración, sin declaración sobre el fondo y con declaración y conclusión anticipada del proceso sin declaración sobre el fondo, y luego vamos a ver la conclusión del proceso con declaración sobre el fondo. Ahí terminamos la cuarta unidad. Sencillo, ¿verdad? No es nada difícil. ¿Qué es la conciliación? Ya ni siquiera lo tocamos porque ustedes han tenido una clase especial de conciliación extrajudicial y judicial con la doctora Gabriela Villanes, ¿verdad? En un momento de práctica, el taller que hicieron. Y está pendiente, ahora que me acuerdo, el taller que va a continuar el día 16 de marzo, quedamos. Anótenlo, por favor. El 16 me dijo la doctora que disponía de tiempo, porque también hay que ver el tiempo que ella tiene para que pueda apoyarnos, ¿no? El 16. Entonces, bueno, pues vamos a indicar que la conciliación
es judicial y extrajudicial. El detalle con nuestro código antiguo era que la conciliación únicamente se daba dentro del proceso y era una etapa obligatoria. No podías pasar a la fijación a la actuación de los medios de prueba, a la fijación de los puntos controvertidos, si previamente el juez, las partes no han conciliado. Y si las partes no concilian, el juez tenía la obligación de plantear una fórmula conciliatoria. Lo que actualmente ya no se da. Actualmente, al contrario, para descarga judicial, para no estar llegando a proceso, primero vete al centro de conciliación extrajudicial. Hay centros del Estado y centros privados. Entonces, primero tienes que ir extrajudicialmente a realizar tu conciliación. Si no concilias, recién pasas a nivel judicial. Ahora, ello no implica, eso es lo bondadoso de nuestra norma civil, no es como en la vía penal que es perseguible de oficio, ¿no? En nuestra norma civil nos dice, no conciliaste extrajudicialmente, judicialmente no te voy a obligar a conciliar, pero si tú deseas, puedes hacerlo en cualquier etapa del proceso, porque en la vía civil lo que se busca es la solución al conflicto, porque se discute temas netamente monetarios, derechos reales, sucesiones. Aquí no se discute delito, ¿no? Cumplimiento de obligaciones, entre otros. Entonces la ley te da esa facultad. En la vía penal no puedes conciliar. En la vía civil sí tenemos esta figura jurídica que nos ayuda mucho para solucionar un conflicto. Luego tenemos el allanamiento y reconocimiento. ¿Qué significa? Presentada la demanda, el demandado tiene la potestad de allanarse en la demanda o reconocer la demanda, o allanarse y reconocer la demanda. ¿Qué significa allanarse? Es aceptar, efectivamente, demando obligación de dar suma de dinero, me debe $5,000. Señor juez, efectivamente le debo $5,000. Y se va únicamente, de esa forma concluye el proceso. ¿Y cuál es la ventaja del allanamiento? De que si en el plazo de ley te has allanado, te exonera de costas y costos del proceso, incluso hasta de algunos intereses legales, ¿no? Entonces, si eres abogado de la parte demandada y sabes que efectivamente la parte demandante tiene todas las de ganar, obviamente le vas a sugerir que se allane, porque irte a un proceso en el cual vas a perder no tiene caso, salvo de que tu patrocinado sea consciente de este hecho y a veces te dicen, no, mira, lo único que quiero es pues que dilatar el proceso porque no tengo en estos momentos para pagar, ¿no? Pero no es lo ideal. No es lo ideal. Lo ideal es que pues nos estaríamos aprovechando de la situación al generar, ¿no? O sea, con el ánimo de cobrar, porque eso no es nuestra misión de abogados, nosotros somos de servicio. Ah, bueno, me interesa este cliente, ¿no? Pues yo le voy a cobrar, total, el proceso va a durar bastante y él sabe que va a perder, pero igual me va a pagar, ¿no? Entonces, no es nuestra forma, no debemos hacer una forma de vida de ello. Al contrario, debemos decirle de que si realmente no va a ganar ese proceso, pues no. Y ahora, si no te cree y se va y busca otro abogado, pues ya no es tu responsabilidad, ¿no? Siempre con la verdad, siempre con la verdad. Luego tenemos la transacción judicial. Es otra forma especial de concluir el proceso. ¿Qué nos dice en la transacción? En la transacción, lo que diferencia de la conciliación, porque en ambos casos hay acuerdos, acuerdo de las partes.
en la transacción hay concesiones recíprocas. Si hay de más o de menos, ya en el documento que han elaborado, ya sea judicial, porque también la transacción es judicial y extrajudicial, ahí se determina el acuerdo que se va a llegar. Dice la transacción, las partes haciéndose concesiones recíprocas sobre algún asunto dudoso o litigioso evitan el pleito que podía promoverse finalizando el que se ha iniciado, ¿no? Algunos indican que, bueno, es un sacrificio de una de las partes a fin de solucionar el conflicto. El objeto de la transacción va a versar únicamente en derechos patrimoniales. No puede haber transacción en derechos indisponibles, ¿no? Solo en derechos patrimoniales. Como elementos tenemos que exista un conflicto de intereses, obviamente la voluntad de las partes para arribar a un acuerdo, ¿no? ¿En qué oportunidad se puede transigir? En cualquier estado del proceso, incluso dice durante el trámite del recurso de casación y aun cuando la causa está en voto o en discordia. O sea, te da amplitud para que puedas transar. Bien, ahora tenemos al desistimiento. Es otra forma especial de concluir el proceso. En la conciliación realizan, aquí hay que tener la conciliación es realizada por ambas partes. La transacción también es acuerdo de voluntades, acuerdo de partes. El allanamiento y reconocimiento viene de parte del demandado. El desistimiento lo realiza el propio demandante. Se desiste del proceso, se desiste de la pretensión, no quiere continuar, sus razones tendrá. Entonces, ¿en qué consiste el desistimiento? En no querer continuar una demanda. Y tiene que ser este desistimiento expreso, voluntario y unilateral y puro. ¿Qué significa? Expreso tiene que constar en un documento. Nadie te puede obligar. Voluntario no es que te han coaccionado y te estás desistiendo, ¿no? Unilateral, pues el demandante de mutuo propio está queriendo realizar ese acto de desistimiento. Y puro, ¿por qué? Porque no tiene que estar relacionado con algún condicionamiento. Es aquel que se realiza porque así lo desea el demandante. Aquí hay que tener en cuenta las clases de desistimiento. Es muy importante porque hay desistimiento del proceso y desistimiento de la pretensión. O también puede ser desistimiento de un acto procesal. Desistimiento de proceso, desistimiento de acto procesal o desistimiento de la pretensión. ¿En qué se diferencia? Si te desistes del proceso, ya no continúa, ¿no? Y concluye de forma especial este inicio de proceso. Si te desistes de un acto procesal, no significa que el proceso concluye, simplemente ese acto procesal no se lleva a cabo. Ejemplo, presenté un testigo y luego no quiero que vaya ese testigo y me desisto, ¿no? Acto procesal. O de cualquier otro acto. Apelé, interpuse un recurso de apelación de un auto. Y luego, pues, considero que no, me va a demorar, qué sé yo, me desisto. Entonces, eso es el desistimiento de un acto procesal. El desistimiento del proceso no impide
que vuelvas a presentar tu demanda sobre lo mismo, lo que difiere de un desistimiento de la pretensión. Recomendación para los abogados nuevos, ¿no? Que a ver, uno con todo ese ímpetu sales a litigar y alguien te dice, no, que tu patrocinado se desista. Entonces siempre hay que estudiar, que desista del proceso o de la pretensión. Ojo, si desistió de la pretensión, ya no puede volver a presentar su demanda. Entonces lo recomendable es desistirse del proceso. Pero eso no implica, pues, si su patrocinado, su cliente está decidido y tiene las razones por las cuales se va a desistir, pues esta figura jurídica de desistimiento de la pretensión está en nuestro código y hay que hacerlo uso, ¿no? Ahí concluye definitivamente, tanto en el proceso como en la pretensión, concluye el proceso. La diferencia está que cuando te desistes del proceso puedes volver a demandar sobre el mismo hecho, sobre la misma obligación, sobre el mismo caso. Mientras que de la pretensión, ahí murió y ya no puedes volver a demandar nunca más. ¿Entendieron? Yo sigo avanzando, ustedes me dicen entiendo, no lo sé, si están atentos. Ya, entonces, en todo caso... pregunta. Sí, ¿por qué no? Y ya, tengo una pequeña pregunta. Es que hace poco pasé por una situación donde un familiar mío estaba relacionado a lo que es una transacción extrajudicial. Pero al final todo lo que se había realizado, que fue pues corto a raíz de que fue un accidente de tránsito, la persona había chocado a otra persona y con un bayash, y esta persona pues no tenía los recursos económicos. Y quería ver si el hecho de que la persona que atropelló no tenía los recursos económicos, podría ser un elemento especial para que se pueda realizar este tipo de transacciones, o simplemente no tiene nada que ver y que solamente como que sea parte del acuerdo que se tome. Solamente tiene esa pregunta. O sea, puede ser como una característica, un elemento. No, o sea, lo que siempre dije, y lo vuelvo a repetir, que en la vía civil nadie te obliga a hacer nada, ¿no? Decía, si X persona tiene conocimiento que los niños de María, que son 2, el padre no pasa alimentos. Entonces no le puede decir, María, tú tienes que ir al Poder Judicial, tienes que demandar y que el padre te pase los alimentos. Salvo, ¿no?, que los niños estén en abandono, entonces ya es otra figura jurídica. Ahora, otro ejemplo, a Juana le deben $5,000, le debe Pedro. O sea, si Juana quiere, le cobra, y si no quiere, no. Entonces, cuando hablamos de un accidente de tránsito, puede ser de naturaleza penal, si hay daños físicos, y si el accidente es grave, es perseguible de oficio. Ahí sí o sí se va a abrir proceso, pero en la vía penal. Pero si hay daños únicamente materiales, está en las partes. Nadie le puede decir, mira, ¿por qué no le cobraste? Tú tienes la obligación de cobrar. Si la persona pues no tiene recursos, si el otro le dice, no, ya no vamos, no te voy a demandar, porque nosotros lo que vemos es demanda, no tiene nada que ver con las denuncias con la vía penal. Procesal civil es netamente pecuniario. Entonces ahí, si, bueno, pues hay daños materiales de los vehículos, etcétera, entonces simplemente no quiere iniciar proceso. Nadie le puede obligar. Ahora, si quiere iniciar proceso, sí lo puede hacer. Una indemnización, ahí se va, cuando es accidente de tránsito, se va vía indemnización extracontractual, ¿no? Aquí no hay contrato. Es un hecho casual, es un hecho fortuito. Pero causó detrimento patrimonial, causó detrimento, entonces puede demandar.
Ya dijimos que para civil prima la voluntad, la manifestación de la voluntad. No es porque reúne los requisitos y por lo tanto tiene que demandar. No es así. Puede reunir los requisitos, pero si no hay manifestación de voluntad, no hay interés de la parte de demandar, simplemente quedará ahí. No sé si absolví tu duda. Sí, mil gracias. Sí, la verdad es que ya lo entendí mejor. Tenía un poquito fue un caso un poco cercano, me había generado ciertas preguntas que, bueno, a raíz de todo no podía consultar a nadie más, solo supe el acuerdo que habían llegado entre las dos partes. Sí, se me había quedado eso. No hay problema. Bueno, Hay acuerdo muchas entre gracias. las partes, en la vía civil no hay ningún, incluso en la vía penal cuando las lesiones son leves, el acuerdo entre las partes es válido, ¿no? Se aplica principio de oportunidad. Bien, hasta ahí tenemos el desistimiento, ahora vamos a ver el abandono. Decíamos que en la conciliación hay acuerdo en las partes, en la transacción hay acuerdo entre las partes, en el reconocimiento, allanamiento y reconocimiento de parte del demandado, en el desistimiento de parte del demandante. En el abandono, ¿qué prima? En el abandono tenemos como elemento la inactividad procesal por un lapso de tiempo de 4 meses. Decíamos que el proceso civil es netamente, ¿es inquisitivo? Es netamente dispositivo. Y al ser dispositivo, el impulso corresponde a las partes. Si las partes no impulsan el proceso, ya sea demandante o demandado, obviamente cuando eres demandado, pues no vas a querer impulsar el proceso, lo que más quieres es que se concluya, ¿no? Entonces, si el demandante no impulsa el proceso, este va a caer en abandono. ¿Y cuáles son los requisitos? La inactividad procesal y el lapso de tiempo. Es lo único que se requiere para declarar en abandono un proceso. Así de simple y sencillo. Aquí tenemos como elementos la instancia, o sea, tiene que estar judicializado, tiene que estar en un proceso. La inactividad procesal, las partes, ninguno presenta un escrito, no se lleva a cabo las audiencias, etc. Y el transcurso del plazo legal de abandono. ¿Y cuál es el plazo legal? 4 meses. La resolución, ¿quién declara el abandono? Obviamente el juez, ¿no? Puede ser a pedido, generalmente va a ser a pedido de la parte demandada. ¿Y qué sucede con la resolución que declara el abandono? Esta es pasible de impugnación, ¿no? El demandante se da cuenta que de repente ya se emitió la resolución de abandono, pero no se han contado adecuadamente los plazos, estuvo interrumpido de pronto así como por la pandemia, por hechos, casos de fuerza mayor o fortuitos, entonces va a poder interponer sus recursos de apelación y acreditar pues que realmente no pasaron los 4 meses, ¿no? El juez es quien declara el abandono. Paralización del proceso que no produce abandono. Ya dijimos de que si hay casos de fuerza mayor o caso fortuito, no opera el abandono. No podemos contabilizar ese plazo, ¿no? Como por ejemplo la pandemia en la cual no hemos podido salir, o pueden presentarse desastres naturales, ¿no? Un terremoto, un aluvión, un incendio. Entonces, en esos casos no va a operar el abandono. Casos en los que no procede el abandono. Los casos en los que no procede el abandono es cuando ya el caso está en ejecución de sentencia. No podemos decir, pasó 4 meses y por lo tanto ya esa sentencia es inejecutable. Pero eso también no impide de que la sentencia no se ejecute cuando pasan muchos años, ¿no? Entonces en ese caso también ya caduca. En los procesos no contenciosos tampoco prospera el abandono. Tiene que ser un proceso contencioso.
En los procesos que están en contienda, las pretensiones imprescriptibles. Aquellos que nunca prescriben, en esos casos también no procede el abandono. Dijimos en los procesos que se encuentran en ejecución de sentencia y también en los procesos que se encuentran, dijimos en los procesos con sentencia, dije primero, ¿no? También en los procesos que ya están en ejecución de sentencia, no procede el abandono. Y cuando no procede el abandono, cuando tráigase a despacho para emitir sentencia. O sea, ya no hay actuación procesal que realizar. El juez ya ordenó que los autos entren a despacho para emitir sentencia. Y no podemos decir, no, es culpa de una de las partes, por lo tanto pasó 4 meses y no hay sentencia, cayó en abandono. No. Cuando ya hay la resolución que ingrese el expediente a despacho para emitir sentencias, es improcedente el abandono. ¿Y cuáles son los efectos de un proceso que ha caído en abandono? Si se declara consentida la resolución que declara el abandono, quedan sin efecto todas las medidas cautelares que pudo haber tenido ese proceso, que pudo haber dado en ese proceso. También el efecto del abandono es que no puedes volver a demandar por un lapso de 1 año. Tiene que transcurrir 1 año para que puedas iniciar nuevamente ese proceso. Bien, hasta ahí tenemos las formas especiales de conclusión del proceso. Formas especiales de conclusión del proceso. Ahora vamos a pasar a la conclusión anticipada del proceso. La conclusión anticipada del proceso dijimos que era sin declaración sobre el fondo y la conclusión con declaración sobre el fondo. No es tan complicado porque aquí vamos a repetir figuras jurídicas que ya lo hemos visto. La conclusión anticipada sin declaración de fondo. Empezamos cuando la pretensión, la pretensión se sustrae del ámbito jurisdiccional. ¿Qué significa eso? Cuando se demanda X pedido y ya no hay necesidad de continuar con ese proceso. Por ejemplo, se demanda desalojo de un inmueble. ¿Qué es lo que busca el demandante al solicitar el desalojo? La restitución de su bien, ¿no? ¿Qué sucede si el demandado, con un escrito, presenta las llaves de su vivienda al juzgado? Ya se sustrajo, ¿no? Ya no está, ya desocupó, ya se fue, ya no está. Entonces, es una forma de sustraerse de la pretensión. Cuando por disposición legal el conflicto de intereses deja de ser un caso justiciable. ¿Qué significa? De que estás en un proceso y a mitad, a inicio, ya para concluir el proceso, sale una norma, una ley en la que dice que no va más. Los ejemplos clásicos. Solicitas un préstamo, y eso se da bastante en las comunidades campesinas y nativas, a los bancos del Estado. Banco Agrario era antes y ahora no sé qué bancos que facilitan préstamos a los agricultores, a los campesinos. Resulta que no pagaron y el banco, porque la norma lo indica y tiene activos y pasivos, presenta la demanda para que paguen, para que devuelvan el crédito obtenido. Una vez presentada la demanda, ya contestaron, están
en la etapa de actuación de medios de prueba, sale una norma, un decreto supremo, un decreto de urgencia, en la cual dice que se condona todas las deudas obtenidas de tal fecha a tal fecha, ¿no? Entonces, si está dentro de ese lapso de tiempo, ¿por qué? Porque hubo helada en Puno, en Madre de Dios, se escarchó, qué sé yo, pues los agricultores no van a tener dinero para devolver porque sacaron el préstamo con ese fin. Entonces sale una norma y obviamente el proceso concluye. ¿Y por qué sin declaración sobre el fondo? Porque ya nadie resuelve ese conflicto, simplemente terminó por disposición legal. Cuando se declare el abandono del proceso, recuerdan que dijimos que la forma especial de conclusión del proceso puede ser una forma de conclusión anticipada del proceso. Entonces aquí está el abandono del proceso, es una forma especial, una forma de conclusión anticipada del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo. Porque aquí con el abandono no se resuelve ningún conflicto, simplemente concluye el proceso. Consentimiento de la resolución que ampara alguna excepción o defensa previa. Obviamente concluye un proceso sin pronunciar sobre el fondo cuando es amparada una excepción de cosa juzgada. Ya pues no tiene caso, ¿no? Ya no se ha resuelto el fondo porque ya había otro proceso. O cualquier excepción que sea perentoria. Por la caducidad del derecho, es una forma anticipada de conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo porque caducó su derecho. Te ha dado un lapso de tiempo. No concluiste en ese tiempo, ya no va más la demanda, ¿no? Es una forma de concluir el proceso en forma anticipada. El otro, cuando el demandante se desiste del proceso de la pretensión. Ya dijimos también en qué consiste el desistimiento y en qué consiste del proceso, desistimiento del proceso y desistimiento de la pretensión. Cuando sobreviene consolidación en los derechos de los litigantes. ¿Qué significa? Cuando en un proceso el litigante es deudor y a la vez es acreedor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Puede darse el caso de que una demanda A le demanda a B y B, a su vez, B ha contraído o es acreedor de A. Me debe 10,000, a mí también me debe 10,000. Entonces, ¿qué hacemos? Consolidamos derechos, ninguno se pagan porque está cancelada la deuda, ¿no? Y en los demás actos previstos, dice en el artículo 321 del Código Sustantivo. Ahora tenemos la conclusión del proceso con declaración sobre el fondo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de sin declaración sobre el fondo, concluyó el proceso, pero no se ha pronunciado, no se ha resuelto el conflicto, simplemente quedó ahí. Ahora, con declaración sobre el fondo es cuando ya se va a resolver el conflicto. ¿Y en qué caso se da? Forma estrella de concluir un proceso con pronunciamiento sobre el fondo es la sentencia, en la cual declara fundada o infundada la demanda. ¿Se pronunció sobre el petitorio? Claro que sí, se pronunció sobre el fondo del asunto. Cuando las partes concilian, recuerdan que hablamos de forma especial del proceso, formas especiales de conclusión del proceso, la conciliación, en este caso también. ¿Por qué con declaración sobre el fondo cuando las partes concilien? Si bien es cierto, es una forma especial de conclusión del proceso, pero también es una forma de conclusión del proceso con pronunciamiento, porque ahí sí se resolvió el conflicto porque las partes han acordado conciliar.
Cuando el demandado reconoce la demanda o se allana al petitorio. Mira, no se hizo todo un trámite de proceso desde demanda a sentencia. Se terminó en reconocimiento, pero hubo pronunciamiento sobre el fondo. Dijo, ¿me debe? Sí te debo. Reconozco la deuda. Entonces, aquí sí se ha resuelto el petitorio, se ha pronunciado sobre la pretensión. Cuando las partes transigen, con la transacción, también se repite, ¿no? Es forma especial y forma de conclusión con pronunciamiento sobre el fondo. ¿Por qué? Porque en la transacción se hicieron las concesiones recíprocas, materializaron a través de una transacción judicial o extrajudicial mediante escritura pública y hubo pronunciamiento sobre el tema en litigio. Y finalmente tenemos cuando el demandante renuncia al derecho que sustenta su pretensión. ¿No? Cuando no hablamos vía desistimiento, vía allanamiento, hablamos vía renuncia de derecho. Entonces, en este caso, también se adquiere la categoría de cosa juzgada. Pero ojo, aquí hay que tener en cuenta que hay derechos irrenunciables. ¿Cuáles son esos derechos irrenunciables? La vida, El derecho a la vida. Es que derecho a la vida, derecho a la vida de pronto que no te mate, ¿no? Entonces eso es de tinte penal. Derechos irrenunciables es el derecho a la pensión de alimentos, el derecho a un nombre. Porque, en materia civil, ¿cómo demandaríamos derecho a la vida? Es un derecho fundamental, sí, ¿no? Constitucional. Pero quiero vivir, o no sé de qué forma en civil hablamos de derechos disponibles y no disponibles. Los disponibles son los patrimoniales, los no disponibles son los inherentes, ¿no? Derecho al nombre, derecho a la herencia, derecho al decir al nombre es nombre y apellido, derecho a alimentos, entre otros. Bien, chicos, hasta ahí terminamos. Derecho a la nacionalidad, también, ¿no? Es un derecho inherente a la persona. Hasta ahí terminamos la segunda unidad y empezamos nuestra exposición el día 9. Preguntas, por favor, si las hubieran, con mucho gusto, los voy a absolver. Pero ahorita rápidamente, si no hay preguntas o me lo dicen, voy a llamar lista. Y rápidamente me dice también al que le llamo que estuvo el día jueves, el día martes, el 2. No lo tengo registrado aquí, tengo las capturas. Sí. Luego voy a chequear mis capturas porque no le he pasado aún. Y si me están mintiendo, ahí sí ya les saco de la lista. Alcedo Atencio Maili, 2 veces llamo y ya. Alcedo Atencio Maili. Presente, doctora. Buenas noches. Hola, ¿estuviste el martes en la clase? Sí, doctora, sí he estado. Ya. Alfaro Solano. Presente, doctora. Ya, la clase anterior también, ¿no? Aquino Valentín. Presente, doctora. Doctora, Clase anterior. ¿Sí? No. Sí, doctora. Arby Vargas. Presente, doctora. Clase Buenas anterior. noches. Sí, sí estuve. Ya. doctora, te saltaste a Masifuen, doctora. Ay, sí. Amasifuen, cierto. ¿Ya? Sí, doctora. Presente. La clase anterior. Sí, doctora, estaba presente. Mira, ¿ves? Amasifuen está presente. Por eso es que así me salte del resto, no van a decir nada. Voy a hacer aleatorio. Arévalo Murillo.
Presente, doctora. Buenas noches. Hola. Arevalo Gaviria. Arevalo Presente, Gaviria. doctora. La clase anterior. Sí, también. Ayon Chang. Changa, Buenas ¿no? noches. Ayon Changa, ¿no? Ayan Chan, doctora. Changa está aquí. Chang es Es Ayon Cachanga. panqueques. Hasta aquí nada más. Lo suprimo la A. Ya. Bardales Aspajo. Bardales Aspajo. No está, ¿no? Battistini. Presente, doctora. ¿Me escucha? Adriana. Doctora, presente. Ah, pero Bardales no está presente. Estoy poniendo ausente. No, Bardales tuvo problemas con su conexión, por eso no se encuentra presente en la clase. Ya, pero y si no está presente, obvio, tengo que ponerle falta. Okay. Bazán. Buenas noches. La clase anterior. También, profesora, estuve presente. Bejarano Núñez. Ah, ya creo que ella sigue malita. Keila. Cabrera Rodríguez. Cabrera. Presente, profesora. Presente, profesora. La clase anterior. Me van a decir, por favor, para nos Sí, gane el estuve. tiempo. Ya, Estuve, profesora, la clase anterior. Cáceres Nájar, porque tengo que entrar al otro salón. Presente, doctora, así estuve en la clase pasada. Bien, así, sí estuve, ¿no? Se supone que tienen que responder rápido. Kawasa Núñez. Creo que Kawasa Núñez no está en este salón, ¿no, Adriana? Doctora, sí está en esta aula, Kawasa Núñez. Pero hoy día no está presente. Hoy día no, pero el martes pasado sí estuvo presente en la clase. Sí, Me acuerdo sí, que cuando veo, le llamó, dijo presente. Sí, Cárdenas Tello. Wow. Yo ya le había puesto presente ya. Bueno. Cartagena Cabrejos. Presente, doctora, sí estuve. No me sigue. Doctora. Caviedes López. Presente, doctora, sí estuve presente en la clase pasada. Bien. Chávez Novoa. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Chávez Rodríguez. Presente, doctora. Buenas noches. Presente. Hola, Chujutali. Presente, profesora, sí estuve en la clase pasada. Ya. Collantes Pizango. Presente, doctora, sí estuve en la clase pasada. Kulki García. Presente, doctora, sí estuve en la clase pasada. Dávila Mozombite, Shirley. Del Águila Band. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Dreyfus. Presente, doctora. Buenas noches. Ya, los que no me dicen que han estado en la clase anterior, simplemente les pongo falta, ¿ya? Porque tienen que saber defender sus derechos. Durán Nazario. Yo también estuve, profesora. Yo también estuve el martes. Incluyó tu derecho. Muy tarde. Ederi Dávila. Presente, y sí estuve en la clase ¿Me escuchó? pasada. ¿Me escuchó bien? Gárate Marín. Presente, doctora, sí estuve en la clase pasada. García Lozano. Presente, doctora. Sí estuve presente en la clase pasada. Guamaní Ruiz. Presente, doctora. Sí estuve en la clase anterior. Meléndez Barrantes. Parece que ella no asiste, ¿no? Lía. Reyes Alfaro. Presente, doctora. Estuve presente en la clase pasada también. Salcedo Piña. Presente, doctora.
Presente, doctora. No estuve en la clase pasada, pero me fui a la casa de Reyes Alfaro porque se malogró mi equipo y no sabía cómo comunicarme con la delegada porque tampoco tengo no conozco su casa. Y al malograrse el equipo, pues me fui y le hice ver mi equipo a Max y le dije que me dé la ayuda para poder conectarme, ¿no? Que agregue el número de mi mamá. Ya, pero ¿te conectaste junto con Alfaro? Yo me fui donde él a hacerle ver mi equipo malogrado. No me Ya pude no te conectar a la conectaste. clase por eso. Ya, ya. Sánchez Lagos. Presente, doctora, buenas noches. Hola. Sánchez Montoya. Sánchez Presente, Montoya. doctora. No, presente, doctora, buenas noches. Sí estuve en la clase pasada. Bien. Vázquez Saucedo. Presente, profesor, sí estuve. ¿Qué ha pasado hoy día, Vázquez? Está calladito. Profesor, en clase como maestro también, por eso no puedo participar. Esteban Cuchilla. Gracias, doctor. Presente, doctora. Buenas noches, ¿me ve? ¿Ya estás en la clase anterior? Sí, doctora. Ay, no sé por qué te he preguntado. Se supone que debes decir. Vázquez Herrera, Jacqueline. Presente, doctora. Buenas noches. Sí estuve presente en la clase pasada, doctorita. Bordoy Vela, bien. Bordoy Vela. Bordoy. Bordoy. Presente, doctora. Sí estuve en la clase pasada. Ya te había puesto falta. ¿Qué pasa? Tu micro está mal. Tu audio está mal. Listo, terminamos con la asistencia. Doctora, una consulta. Dávila Mozombite se pregunta si le escuchó porque parece que su conexión está mal. Ya, vamos a ver ahorita. Doctora, prendan su camarita para tomar las capturitas. Doctora, otra consulta. A mí no me preguntó si yo estuve en la clase pasada, pero sí estuve. Se supone, Adriana, que has estado, tú nunca debes faltar. A mí no Pero me sí faltó. ¡Ah! ¿Cuándo? El siglo pasado, profesora, el siglo pasado. Ah, ya. Doctora, a mí no me llamó Torres Casalo. Ya, a ver, un ratito, tomamos las capturitas y luego unos minutitos. ¡Ay! Ya, unos minutitos, quiero las capturitas porque esa me piden. Un ratito. No se muevan, por favor. Ya, a ver. Torres Casalo, doctora, no me llamó a mí. Ya, ahorita quiero prender mi camarita porque si no me van a decir que no están. Listo. A ver. Whisky, ¿quiénes están? Ya, pero no apaguen su cámara. Listo. Es el internet, doctora. Sí, que se va. Me he quedado congelado y sigo hablando, doctora, no es posible. Ya, ahora a ver, a quiénes no he llamado. Torres Casalo, ¿me dices? Alexandra Raquel Torres Casalo, doctora. Torres Casalo sí está presente.
Ya, Mozombite me dijo. Dávila Mozombite Shirley, doctora, buenas noches. No sé si me logra escuchar. Doctora, y sí ha no estado... te puse falta, Shirley. Sí ha estado el martes, doctora. Torres Casalo. Ya, Shirley, el martes. Ahí está. Sí, doctora, creo que mi audio está medio mal y no se logra escuchar muy a la perfección. Ya, ¿alguien más para concluir? ¿Nadie más? Doctora, disculpe, Durán Nazario, ¿se escuchó? A ver, vamos a ver. Durán Nazario, sí. Okay. Listo, chicos, me están esperando lo de la B. Ay, no, lo siento, Terminamos. ya se fue la maestra. Bye. Feliz fin de semana. A cuidarse.